Hola, bienvenido a nuestra clase de ciencias. Recuerda que estamos en pandemia, por lo tanto este desafío es para que lo hagas en casa. Quédate en casa. Hoy día te tengo un desafío. ¿Cómo se organizan los seres vivos y cómo interactúan? Recordemos los niveles de organización de la materia. Estos niveles los estudiamos en quinto básico. En términos generales, se estudió de que la materia se organizaba a partir de los átomos, ¿sí?, para llegar hasta la biosfera. En primero medio vamos a subdividir estos niveles en el nivel químico, donde se ubica la organización desde el nivel subatómico, pasando por el átomo, moléculas, hasta las macromoléculas. Luego el nivel lo vamos a subdividir en biológico, incluyendo organelos, células, tejidos, órganos, sistemas y organismos, para finalmente llegar al nivel ecológico, donde se considera a la población que se organiza como comunidad, que forma parte de un ecosistema y finalmente que pasa a ser parte de la biosfera. Te preguntarás, ¿por qué estamos hablando de niveles de organización? Porque tu libro de primero medio aparece los niveles de biodiversidad, los cuales están conectados directamente con los ecosistemas, ya que en ellos es posible observarla. Por lo tanto, conectando el concepto de biodiversidad con el concepto de niveles de organización de la materia, nos encontramos con que vamos a focalizarnos en los ecosistemas, en la biodiversidad de los ecosistemas. Para que podamos aclarar algunos conceptos respecto a lo que es ecosistema, los invito a ver el siguiente video. Cuando miramos un ecosistema, vemos en él muchísimos seres vivos, todos muy distintos entre sí. Por eso es preciso organizarlos de alguna manera. El conjunto total de seres vivos en el ecosistema, sin importar su especie, recibe el nombre de comunidad. Pero si nos centramos solamente en los organismos de una especie en particular en nuestro ecosistema, estaremos viendo una población. Luego, si dentro de una población decidimos enfocarnos en un único ejemplar, estaremos hablando de un individuo. Así, un conjunto de individuos de una misma especie en un lugar determinado forma una población. El conjunto de poblaciones de especies distintas forma una comunidad. Y cuando a la comunidad le agregamos el ambiente en el cual se desarrolla, es decir, los factores abióticos, tendremos el ecosistema. Este orden forma parte de los niveles de organización biológica, y si bien existen otros niveles, estos son algunos de los de mayor relevancia para el estudio de la ecología. Hemos concluido con los niveles de organización de la materia. Ahora nos corresponde interiorizarnos con las interacciones ecológicas. Para ello, vamos a trabajar la habilidad de investigar. La habilidad de investigar consiste en elaborar un plano proyecto que incluya los pasos de investigación científica. En este caso son 4 pasos. En el paso 1 nos indica que debemos identificar las variables del problema. Para ello debemos conocer el problema y, por supuesto, conocer el objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio es la especie arbórea endémica Eucryphia cordifolia. Esta especie es endémica porque se encuentra circunscrita en la zona geográfica ubicada entre Chile y Argentina. Se conoce también como ulmo, muermo, tos, boyamen, wingú, como también gulmo en Mapuzungún. Este entonces es nuestro objeto de estudio, el ulmo. Recuerden que estamos identificando las variables del problema de investigación que nos pedía el paso 1. Para ello, tenemos que conocer cuál es la causa del problema
y cuáles son los efectos. Se ha observado hace un poco tiempo atrás que en un sector del sur de Chile se están comenzando a secar los ulmos. Puede ser una razón causal puntual, como puede ser un efecto de cambio climático. Para ello, vamos a buscar e investigar respecto o cuáles son o cuáles serían las posibles causas. Ya conocemos el efecto. El efecto es que los ulmos se están empezando a secar. El paso 2 nos pide establecer la relación entre las variables, es decir, relacionar causa y efecto formulando una pregunta de investigación. Y luego responder esta pregunta formulando una hipótesis, que es una posible respuesta. Uno de los aspectos que sería interesante abordar para estudiar las causas de que los ulmos se están secando son las interacciones ecológicas que ocurren en su entorno. Para entenderlas, vamos a clasificarlas en dos tipos. Las intraespecíficas, es decir, las que ocurren dentro de una misma especie, y las interespecíficas que ocurren entre especies diferentes. Aquí tenemos ejemplos de interacciones intraespecíficas. Competencia es la interacción que existe, por ejemplo, entre elefantes marinos cuando luchan por querer aparearse. También se presenta competencia en un bosque cuando los diferentes árboles o plantas están compitiendo ya sea por la luz o por el espacio. Otra interacción ecológica intraespecífica es la cooperación. Esta la observamos en los loros tricahue cuando se organizan con el objeto de defenderse de un depredador. El segundo grupo de interacciones ecológicas son las que ocurren entre diferentes especies. Por eso se llaman interacciones interespecíficas. El primer ejemplo es la depredación, que ocurre, por ejemplo, entre un carnívoro, un puma, y un ciervo. Aquí se ve beneficiado el puma y el ciervo afectado. Otra interacción es el mutualismo. El mutualismo es cuando ambas especies se ven beneficiadas. Los líquenes que ustedes conocen y que se encuentran normalmente sobre las rocas es una asociación entre un hongo y un alga y que de forma separada puede que no puedan sobrevivir, sin embargo juntos logran mantenerse en el tiempo. El tercer tipo de interacción ecológica es la competencia. En este caso son plantas que se encuentran compitiendo tanto por agua como por espacio. Un cuarto grupo de interacción es el comensalismo entre un ave y un árbol. El árbol no tiene problemas que el ave construya sus nidos, por lo tanto, él no se ve afectado y está beneficiada el ave. Por último, tenemos el parasitismo. Esta interacción ecológica afecta al huésped y el parásito se ve beneficiado. Este tipo de interacciones ecológicas se pueden resumir como en el cuadro siguiente. La relación está en la primera columna, la especie 1 en la segunda y la especie 2 en la tercera. Por lo tanto, en el caso de la competencia, si existe competencia, por ejemplo, por luz, como el caso de las plantas, ambas especies que están compitiendo se ven afectadas. En el caso de la depredación, la especie 1, que sería el puma, se ve beneficiada y la especie 2, el ciervo, afectada, por eso es negativo. Efecto positivo tiene el mutualismo, tanto en la especie 1 como en la especie 2, como vimos el caso del líquen. El comensalismo se ve beneficiado la especie 1, que sería el ave que construye su nido, y la especie 2, cero, porque es neutro, no tiene efecto, que es el árbol. Y finalmente, el parasitismo, el parásito, especie 1, se ve beneficiado y en la especie 2, que es el huésped, se ve afectado. Recuerda que estábamos trabajando el paso 2, donde me pide que formulemos una pregunta de investigación y que formules una hipótesis. Un ejemplo de pregunta de investigación es, por ejemplo,
a nivel de competencia intraespecífica, es la competencia intraespecífica con otros ulmos la causa de la disminución de la sobrevivencia de esta especie. Respecto a esa pregunta de investigación, podríamos formularnos que la competencia por agua con otras especies arbóreas es una interacción ecológica interespecífica que afecta nocivamente la sobrevivencia del ulmo. Vamos al paso 3, es decir, determina el diseño experimental. Para eso, lo que hay que hacer es simplemente pensar en qué procedimiento vas a hacer para responder a la pregunta de investigación. Una propuesta de procedimiento la puedes encontrar en tu libro, página 81, donde propone crear un modelo de relaciones intraespecíficas a través de una representación visual, o sea, un video de tu ambiente, o una representación plástica modelando, ¿cierto?, algún tipo de interacción, ¿cierto? En este caso habla de un bosque y lo puedes hacer con plasticina y utilizando otros materiales. También propone un modelo de relaciones interespecíficas y habla de hacer algún juego de roles. Y para ello que busques especies chilenas y hagas un trabajo de investigación. El objeto de estudio es el ulmo. Y recordemos que nuestra pregunta de investigación era, ¿es la competencia intraespecífica la causa de la disminución de la sobrevivencia del ulmo? Para ello van a revisar cuál es la flora y la fauna asociada al ulmo. En esta lámina aparece una lista de especies con el nombre científico y el nombre común. Si la conocen, los felicito. Si no, los invito a conocer la flora y fauna propia de nuestro país. Aquí encontramos más especies asociadas al ulmo. Es muy importante que comencemos a elegir cuáles serán las especies de nuestro estudio. Por ejemplo, si quiero explicar el mutualismo entre el ulmo y las abejas, debería tomar las especies 19, 20 y 21. Quería comentarles que la 19 es la abeja común, la abeja doméstica que produce miel. La 20 es el abejorro que no produce miel, pero sí se alimenta y sí tiene un rol ecológico ya que poliniza. Y la 21, igual que el abejorro, poliniza, y lo importante de la abeja 21 es que esta abeja es nuestra abeja nativa. Esta abeja nuestra no produce miel y por ello tuvieron que introducir la especie de abeja que produce miel. Continuando con nuestro plan, nos corresponde revisar los materiales a utilizar. Algunos de los materiales a utilizar pueden ser cajas de cartón, cajas de huevo, tarros vacíos, tubos de cartón, fósforos usados, lanas, lo que ustedes tengan. Ahora nos corresponde diseñar los modelos y que cumplan el objetivo. Algunas ideas de modelo es ubicar las cajas en forma de pirámide, desde la más ancha a la más pequeña, o simplemente colocarlas en fila. Se sugiere envolver las cajas con hojas de cuaderno para poder escribir y dibujar ya sea la especie, los nombres científicos o lo que tú estimes conveniente. Este modelo construido con residuos sólidos está intentando representar a una serie de interacciones ecológicas. Por ejemplo, tenemos en la caja más grande de cartón al ulmo, a la especie objeto estudio. A ella le puse, igual que al resto, el nombre científico y el número de la especie según el listado que van a ver más adelante. Sobre la caja grande hay una caja de té representando al copihue y hay diferentes tamaños de tubos de confort o de nova representando a especies de aves como el fiofío, el jilguero, el chucao. También utilicé cajas de avena para representar, por ejemplo, de helado al pudú, cajas de huevo pequeña para el helecho pinito, tarros de conserva de atún
para la lagartija verde, una caja un poquito más grande de huevos para el helecho perejil, cajas de esas de huevo de 30 huevos para el changle, la especie 11 llamada ramaria, el nombre científico. Utilicé tarros de café para la rana hojarasca, así como también otra caja similar a la anterior para el árbol olivillo. Incrustado en la caja central del ulmo, coloqué cucharas en donde representé a diferentes especies que están girando en torno a él, como es la abeja común, el abejorro y otras especies que fui buscando en el listado y que ustedes pueden ir complementando. Construido el modelo, ahora hacemos uso, ¿cierto?, de él para nuestro trabajo de hoy. Lo importante es tener una simbología clara de las interacciones. En mi caso, yo coloqué para las interacciones interespecíficas una hebra de lana verde y para las intraespecíficas una hebra de color naranjo. Además, construí rótulos para las interacciones intraespecíficas y para las interacciones interespecíficas. En este modelo podemos observar que hay, por ejemplo, relaciones o interacciones intraespecíficas entre los tarros de atún. Y por ello, sobre él hay un papel o un rótulo que habla competencia y está representando la competencia que existe entre lagartijas verdes. En segundo lugar, tengo representado la depredación entre la especie de rana hojarasca y las moscas que están alrededor. Entre ellas existe una interacción interespecífica en donde se afecta la mosca que es desfavorecida, sirve de alimento, y se favorece a la rana hojarasca, quien se alimenta. Otra relación interespecífica que se da en forma clara es el mutualismo que ocurre entre el ulmo y las abejas que giran alrededor. Yo les mencionaba que hay tres tipos de abejas en el modelo. Está la abeja doméstica, que es la que no produce la miel y que fue introducida. Está el abejorro, pero también se encuentra la abeja que es nativa, nuestra, que es un color verde metálico, que tienen que tratar de conocerla porque es nuestra. Sin embargo, ella no produce miel. Es por ello que se introdujo la otra abeja de manera externa. Lo que quiero representar con las abejas en torno al ulmo es el mutualismo. Esta interacción favorece a ambas especies. Beneficia al ulmo porque las abejas vienen a trabajar el proceso de polinización y ellas a su vez se favorecen alimentando con el néctar que obtienen del ulmo. Como ves, hay varias ideas para tu modelo elaborado en casa. Lo importante, sí, es que ese diseño de modelo cumpla con el objetivo. ¿Cuál es? Representar las interacciones ecológicas que pueden existir en torno a nuestro árbol ulmo y las especies asociadas. Tú puedes elegir las que quieras. Lo importante es que te permita explicar la investigación que vas a realizar. Y para ello ahora te voy a explicar el último paso, el de comunicar. El paso 4 te pide analizar la evidencia y comunicar tus conclusiones. Esto no es otra cosa que aceptar o rechazar la hipótesis planteada y argumentar tu respuesta. Recordemos que nuestra hipótesis es la competencia por agua con otras especies arbóreas, es una interacción ecológica intraespecífica que afecta nocivamente la sobrevivencia del ulmo. Nosotros hicimos nuestro modelo y ahí pudimos constatar que la única especie que estaba compartiendo espacio con el ulmo era el olivillo. Y
es otra especie, por lo tanto, entre ellos hay una relación interespecífica. Esto nos estaría permitiendo que en nuestra investigación deberíamos rechazar nuestra hipótesis. Según nuestra investigación, entonces, rechazamos la hipótesis de que la competencia por agua con otras especies arbóreas está afectando la sobrevivencia del ulmo, porque solo encontramos, como ya dije, el olivillo, que está compartiendo su nicho ecológico, es decir, su rol en el ecosistema, y además es autóctona. Y si consideramos que en nuestro modelo, no en otro, no está presente, por ejemplo, el eucalipto, que es una especie introducida, que compite con agua o por agua con nuestra especie, nosotros efectivamente podríamos estar concluyendo este rechazo. ¿Por qué? Porque estamos argumentando en base a nuestro modelo y a nuestra especie asociada de nuestro estudio. Llegado hasta aquí, has concluido tu investigación. Ahora corresponde pasar a la fase final. La última etapa del plan corresponde al evaluar. ¿De qué manera lo haremos? Es muy fácil. El instrumento se llama autoevaluación y no es otro que una pauta donde tienes que marcar con una X según corresponda. El primer criterio pregunta si diseñaste el modelo de interacciones ecológicas en tu casa. Si es sí, y eso espero, colocas la X bajo el sí. También consulta la autoevaluación si fuiste capaz de diferenciar los tipos de interacción ecológica. Si consideraste representantes que caracterizan a cada tipo de interacción. Si representaste las interacciones con lana u otro material. Si incorporaste sistema de rótulos. Y si puedes explicar las interacciones ecológicas y su relación con los niveles de organización. Como cierre de clase, quiero dejarte 3 preguntas. Son preguntas metacognitivas. Esto tiene que ver con el darse cuenta de la importancia de aprender. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? Otro desafío es que construyas un mapa mental que considere los niveles de organización biológica y las interacciones ecológicas. Para ello, puedes revisar tu libro, página 241, y sale la explicación del mapa mental y un modelo. Si tienes acceso a Internet, hay un programa gratuito, el Go con QR. Lo puedes probar y también puedes hacer tu mapa mental. Bien, hemos concluido. Estamos en la fase final. Por lo tanto, deberíamos tener un par de productos. Un modelo, una autoevaluación, 3 respuestas a 3 preguntas metacognitivas que te solicité, un mapa mental de manera manuscrita, hecho a mano, o si puedes a través del programa digital, y lo que me es más importante, un pequeño video de explicación respecto a las relaciones ecológicas que pudiste desarrollar para responder tu problema de investigación. Esto deberías enviárselo a tu profesora como medio de verificación. Estamos al habla, entonces hasta una próxima clase. Nos vemos.